Romanos 8:19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En estos tiempos que estamos viviendo es el tiempo para que la iglesia, los hijos de Dios, marquemos la diferencia y prevalezca la palabra de vida, porque nosotros tenemos por gracia lo que el mundo necesita. Este es tu tiempo de marcar la diferencia. Ha sido bueno. Presentamos el programa Marcando la Diferencia con la pastora Marlene Peters. Pues tu mano me sostiene en la curva más cerrada del camino. Hoy hemos querido iniciar para traer palabra y compartir palabra con cada uno de mis amigos, de mis hermanos, de aquellas personas que respaldan nuestro ministerio y que desean escuchar palabra de Dios. Así que hoy vamos a estar compartiendo bajo el tema No te descuides. No te descuides. Y voy a iniciar leyendo 2 de Timoteo, capítulo 2, el verso 4, 5 y el versículo 15 y 19. Y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El verso 15. Procura con diligencia. En otra versión dice esfuérzate. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y el verso 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por cada hermano, por cada amigo que estará escuchando esta palabra en este día. Te doy gracias, Señor, porque tú eres veraz, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú nos amas, Señor. Porque tú, Señor, nos amonestas por tu palabra, nos exhortas, Señor, y nos afirmas. Te damos gracias. Reconocemos en este día que te necesitamos, Señor, que separados de ti, nada podemos hacer. Dirígenos, Espíritu Santo. Danos entendimiento en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el tema que le he puesto en este día, esta reflexión, no te descuides. Llevo ya un tiempo batallando con ella para compartirla. Es una palabra muy de tiempo. Es una palabra que necesitamos todos. Porque estamos envueltos en muchas situaciones que están surgiendo a nuestro alrededor. No solamente en el lugar donde vives tú, donde vivo yo, en el país que vives tú, es algo mundial. Son situaciones mundiales que están aconteciendo y que la iglesia ya ha sido avisada por su palabra de hace tiempo. Pero no podemos negar que aún en medio de conocer la veracidad de la palabra del Señor, muchos de nosotros como seres humanos a veces nos desconectamos o nos desenfocamos del propósito de Dios. Y en este tiempo, así como Pablo, aún estando preso, se preocupaba por enviar cartas y epístolas a los siervos del Señor, a Timoteo, a quien amaba, como dice en su palabra, a su hijo, a quien amaba. El Señor también hoy nos inquieta a enviar palabra a nuestros hijos, aquellos hermanos que han estado bajo nuestra cobertura, aquellos hermanos que están todavía buscando dirección del Señor, quienes valoran y aprecian el ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y por el amor que tenemos por el Señor, queremos exhortarte, queremos llevarte esta palabra y recordarte, como Pablo le decía a Timoteo, quiero recordarte, aviva el fuego del don del Espíritu que el Señor ha puesto dentro de ti. No te descuides. Estamos viviendo los tiempos peligrosos que dice la palabra, los tiempos peligrosos que hemos escuchado, y ninguno de nosotros está exento. Todos necesitamos acercarnos cada vez más al Señor. Todos necesitamos
que alguien tome nuestra carita y nuestra mirada y nos diga, no es para allá que tienes que mirar, es para acá, es para la palabra. Como dice la Escritura en Hebreos, puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Quiero empezar, aparte de eso, mencionando la historia que leemos en el libro de los Hechos, el capítulo 27, del 1 en adelante. Usted lo tome nota y léalo en su tiempo. Y nosotros vemos que en el capítulo 27 empieza hablando la historia de que cuando llegó el tiempo, entrando en la barca Pablo y otros prisioneros, sabiendo que ellos tenían un rumbo, Pablo tenía que llegar ante César. Y dice que cuando llegó el tiempo y entraron a la barca, habían otros prisioneros que estaban en custodia de un oficial romano, iban dirigidos a un lugar en particular. Igual nosotros que vamos dirigidos a un lugar en particular, ¿verdad? Cada día nos levantamos por la mañana, nos presentamos ante el Señor, pero ya tenemos planes, ya tenemos cosas que hacer, ya tenemos encomiendas que hacer, tenemos muchas situaciones que resolver. Tenemos que ir a trabajar, otros van a estudiar, otros tienen que hacer quehaceres en sus casas. El asunto es que todos tenemos algo que hacer. Todos nos levantamos por la mañana con algo ya que sabemos que tenemos que hacer. Cuando buscamos nuestra agenda, hasta encontramos cosas que no recordábamos. Ay, gracias a Dios que lo apunté en la agenda porque no recordaba que tenía que hacer este asunto. Y dice en el libro de los Hechos que cuando entraron a la barca, que era una barca muy grande, dice la palabra, porque en ese capítulo dice que había más de 200 personas, como 276 personas. Pablo más adelante percibió que había peligro. Pablo percibió que los tiempos estaban malos porque hubo un viento suave. Y dice que Pablo le dio aviso a las personas que estaban en la barca y le dijo, esto es peligroso. Pero ellos no creyeron, muchos no creyeron, dice la palabra, ahí mismo lo dice, muchos no creyeron. Pablo les avisó, les dijo, hay peligro, va a haber mucho peligro, pero muchos no creyeron. Igual nos pasa en este tiempo, muchos no creen la palabra, muchos no creen el aviso, las señales que estamos viendo, muchos no lo creen. Hoy día es igual que en ese tiempo, muchos no creen. Pero no te desanimes por eso. No te desanimes porque muchos no creen. Lo importante es que tú no dejes de creer. Es importante que tú y yo no dejemos de creer. Es importante que usted y yo recordemos a qué Dios nos llamó. Que en medio de las tormentas, en medio de las tempestades, en medio de las situaciones difíciles, en medio de la conmoción allá afuera, en medio de todas las noticias negativas que nosotros estamos escuchando, es importante que nosotros no dejemos de creer, que no quitemos nuestra mirada de Jesús, que recordemos que nuestra posición, nuestro lugar, nuestra postura debe de estar firme en la roca inconmovible que es Jesús. Y Pablo le dice a Timoteo, recuerda, aviva el fuego del don del Espíritu que hay en ti. No nos descuidemos. Estamos viviendo ya esos tiempos peligrosos que dice la palabra. Cuando los vientos no nos favorecen, no nos desenfoquemos. Los vientos eran tempestuosos, eran vientos contrarios que confundían. Hermanos, suceden cosas que nos confunden. Suceden cosas a nuestro alrededor que nos confunden. Suceden cosas que nos detienen. Y tenemos que tener cuidado. Estamos viviendo los tiempos peligrosos que nos dice la palabra. Y por eso hoy te exhorto, insisto, como Pablo insistía cuando le escribía a las iglesias. No te descuides. No te descuides. Aviva el fuego del don del Espíritu que está en ti. Primero, muchos escucharon, los que estaban en la barca, escucharon un viento suave.
Y cuando escucharon el viento suave, se sintieron, no, eso fue algo pasajero. Eso que sucedió, ese viento fue un vientecito nada más. No hay nada de qué preocuparse. Va a estar todo bien. Yo lo sabía que todo iba a estar bien. Yo sabía que no iba a pasar nada grave. Yo sabía que eso es nada más la gente hablando y diciendo cosas de más. Los demás se sintieron a gusto con el viento suave. Surgió un viento tempestuoso, igual como lo había mencionado Pablo. Muchos no creyeron, experimentaron el viento suave, se acomodaron, se quedaron tranquilos, se quedaron conformes. No hay nada de qué preocuparnos, hay un viento suave. Y no quisieron creer, no quisieron escuchar la palabra, la advertencia de Pablo que había recibido por parte del Señor. Y cuando se dieron cuenta, de repente, hermanos, porque la realidad es que en nuestras vidas las cosas pueden cambiar así de momento. De momento nosotros podemos estar bien, todo puede estar bien, pero nuestra salud puede cambiar de repente. Nuestras finanzas pueden cambiar de repente. Nuestros trabajos pueden cambiar de repente. Nuestras relaciones pueden cambiar de repente. Nosotros no sabemos. No sabemos, podemos sentirnos muy cómodos, podemos estar sintiéndonos muy tranquilos y sintiéndonos muy bien y decir, no, en mi barca está todo tranquilo, aquí hay un vientecito suave que sopló, pero todo está bien, aquí no hay nada que preocuparse. Lo que están diciendo y los vientos los que están escuchando por allá, aquí yo no lo estoy escuchando. Recuerda la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice que tenemos que ser sobrios y velar. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque a veces nos afanamos y queremos quitar la mirada de Jesús para acomodar las cosas a nuestra conveniencia. El Señor sabe qué es lo que nosotros necesitamos y Él sabe qué es lo que nos conviene. Y nosotros en este tiempo no debemos de estar perdiendo el tiempo mirando y ocupándonos en cosas vanas. La palabra nos dice que nosotros tenemos que ocuparnos de las cosas celestiales. Dice la Escritura en 2 de Timoteo, el capítulo 2, verso 4, que leí: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Como creyentes, nosotros tenemos que luchar legítimamente. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeremos, solo en su nombre confiaré. Tengamos cuidado dónde estamos poniendo nuestra confianza, dónde estamos poniendo nuestra mirada. En medio de la cárcel, estando Pablo en la cárcel, él se ocupó a escribirle a las iglesias, exhortarnos que estemos atentos. Y nos habla de estos últimos tiempos que nosotros vamos a estar viviendo. Tiempos peligrosos, nos dice Pablo. También nosotros, cuando miramos en esa misma historia, dice que cuando continuó la tormenta que ya Pablo había mencionado, el peligro que había sucedido, y el barco se empezó a llenar de agua por la lluvia y los vientos, y aún habiendo en ese barco hombres experimentados en la navegación, nada podían hacer. No había forma, ellos nada, su conocimiento no valió de nada, porque nada ellos podían hacer en medio de esa tormenta. Pero Pablo estaba confiado porque Dios le había dicho, van a estar en peligro, pero ninguno de los que van en la barca se van a perder por causa tuya. O sea, Pablo era la sal que estaba allí, y por causa de Pablo, por causa del amor de Pablo a Dios, por causa de ser Pablo un siervo de Dios, esos hombres que estaban con él, ninguno iba a perecer, decía la Escritura. Pero todos tuvieron miedo. Todos tuvieron miedo, no sabían qué hacer, estaban dependiendo de su propia fuerza, estaban confiados en sus propios conocimientos. Pero dice la Escritura que el barco se llenaba de agua y el agua, y seguía entrando el agua y los vientos, y el barco no había forma de resolver la situación. El barco no tenía motor, era viento, eran velas, eran popas, pero no tenía motor. Así que ellos no podían hacer nada. Y Pablo oraba, y Pablo ayunaba. Y dice la Escritura que cuando accedía a los vientos,
empezaron a sacar cosas del barco y a tirarlo al mar para quitarle el peso y así el barco no se hundiera. Era lo que fue su razonamiento. Empezaron a sacar cosas y tirarlas al mar. Así debemos hacer nosotros los creyentes. La palabra nos invita en Hebreos 12, del 1 en adelante, nos invita a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Nosotros tenemos que despojarnos de todo peso y de pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. En este tiempo, puestos los ojos en Jesús, no en tu sabiduría, no en tu conocimiento, no en los títulos, no en las cosas materiales que puedas tener, sino puestos los ojos en Jesús. Tu confianza y mi confianza tiene que permanecer puesta en Jesús, haciendo en este tiempo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. No pierdas tu identidad de hijo. No olvides el don y el llamado que Dios te ha dado en este tiempo. Que nada ni nadie te calle la boca. Porque Dios es el que te llamó. Dios es el que te dio la encomienda. Pablo estaba tranquilo. Pablo estaba confiado. Si hubiese estado preocupado por algo, sería por todos esos hombres que estaban allí, que estaban inseguros, que estaban temerosos, que no sabían qué hacer. Pero Pablo estaba tranquilo porque Pablo sabía que Dios le había dado una palabra. Le dijo, no perecerás tú ni perecerá ninguno de ellos, pues tú tienes que llegar a donde yo te envié. Tienes que llegar. Tú y yo tenemos que llegar a donde Dios nos ha dicho que llegaremos. Tú y yo tenemos que hacer lo que el Señor nos ha encomendado hacer. ¿Y qué el Señor me ha encomendado hacer? Yo no tengo llamado, yo no tengo ministerio. Bueno, hermano, yo te voy a decir lo que dice la palabra del Señor. Y ninguno de nosotros tiene excusa. Cuando nosotros buscamos, y apúntalo, 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 16 en adelante, dice que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros el ministerio de la reconciliación. El Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros la palabra de reconciliación. Pero a veces estamos demasiado enfocados y turbados como Marta, que estaba afanada y turbada con muchas cosas. Así estamos a veces. No podemos decir que no, sí. Pero gracias al Señor, que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos despierta. Y nos dice, espérate, estás mal, ubícate. Pero por medio de la palabra, nosotros nunca vamos a tener suficiente de la palabra. Nosotros necesitamos la palabra, escuchar la palabra, escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios, lo que Dios nos dice a nosotros. No lo que dice el mundo, no lo que dicen las noticias, no lo que dice el médico, lo que dice Dios, lo que dice la palabra, lo que Dios te dijo, lo que Dios me dijo, lo que Él nos ha avisado. La palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Todo lo que está escrito ha de cumplirse. Esa es nuestra fe. Todo lo que está escrito ha de cumplirse. Y muchos dirán, pero ¿por qué pasa esto? ¿Pero por qué pasa aquello? Y le preguntan a la gente, pero no, eso no es cierto, porque eso no. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? La Escritura nos dice que lo que Dios nos revela a nosotros, lo que Dios permite que nosotros sepamos y conozcamos, es para nosotros, para nuestros hijos y para nuestras generaciones. A eso es que nosotros nos tenemos que aferrar. Y nos dice la palabra también que lo que Dios no nos enseña es un misterio y eso le pertenece a Dios. Así que, ¿por qué a veces queremos estar afanándonos y apegándonos y buscando información y queriendo tener conocimiento de cosas que Dios no te quiere revelar? Ya Él dice la palabra, lo que yo ya te he revelado en la palabra, eso es lo que tienes que preocupar tú, de lo que ya yo te revelé, de lo que yo te dije, de lo que yo te enseñé, de lo que yo establecí en la palabra para que tengas conocimiento, tú, tus hijos y tus generaciones. Así que dejemos de estar afanándonos y tratando de averiguar cosas que no nos competen, porque Dios nos dice, esos son asuntos míos, no son asuntos tuyos. Vamos a ubicarnos, hermanos, vamos a ubicarnos. Estamos viviendo los tiempos peligrosos. Y las palabras que estoy hablando, las estoy hablando con amor. Con amor, con el amor y la misericordia de Dios.
porque todos estamos en la misma posición. Todos estamos pasando por situaciones difíciles, lo dice la palabra. Nuestros hermanos alrededor de todo el mundo están pasando por situaciones difíciles. Y a lo mejor usted piensa que la situación que usted está viviendo es demasiado difícil y piensa que es más difícil que la situación de otra persona. Pero cuando usted llega a saber la historia, entonces se da cuenta que el proceso que usted está pasando no es nada comparado con los procesos que pasan otras personas. Así que ni siquiera tenemos que ponernos en la de estar comparándonos con nada. Simplemente vamos a obedecer lo que dice la palabra del Señor. Aquellas personas en la barca no veían escapatoria, no encontraban dirección, no podían ver las estrellas, no podían ver el sol, que era de lo que ellos se dejaban llevar para ellos poder navegar en las barcas. Ellos tenían que ver el sol para medir los tiempos, medir el tiempo, pero no podían ver las estrellas. Era tal la tormenta que no podían ver las estrellas, no podían ver el sol, no había nada de lo que ellos ya estaban acostumbrados para manejar su vida. Habían perdido todos esos instrumentos o estrategias que ellos utilizaban para poder movilizarse en su vida cotidiana. Dice que fueron más o menos 14 días que estuvieron en esa tempestad. O sea, fueron casi 14 días que muchos de ellos estaban ayunando forzosamente porque no podían comer, no había alimento. 14 días de tormento. 14 días de tormenta. Y todo empezó con una suave brisa. Ah, no, eso no es nada. Ah, no, eso. Ignoraron la señal. Ignoraron la palabra que había sido dada por medio del siervo del Señor. ¿Para qué? Para que se apercibieran. ¿Para qué? Para que tuvieran cuidado. ¿Para qué? Para que tomaran medidas diferentes a las que quizás ellos estaban acostumbrados a hacer. No encontraban salida. Perdieron la esperanza. Dice en ese mismo capítulo del libro de los Hechos, el capítulo 27. Entonces Pablo llegó al momento que le dijo, estando ayunando, y le dijo, si me hubieran escuchado. Hoy día, si me hubieran escuchado, nos dice el Señor. Si me hubieran escuchado, no pasaríamos por las situaciones que pasamos muchas veces. En el libro de 1 Corintios, si no me equivoco, el capítulo 10, dice que todas las cosas que están escritas en la palabra fueron escritas para nosotros. Para que a nosotros nos sirvieran de guía, nos sirvieran de ejemplo, para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Pero como dicen por ahí, nadie aprende por cabeza ajena. A veces no queremos escuchar el buen consejo. No queremos escuchar la palabra. No queremos escuchar lo que Dios nos quiere decir. Sucedió en la Escritura. Cuando Dios estaba sacando al pueblo de Israel de Egipto, querían seguir viviendo su vida normal, a lo que ellos estaban acostumbrados. Querían adorar a Dios en la iglesia, pero querían adorar a su carnalidad en el mundo. Querían seguir satisfaciendo sus propios deseos carnales. Y nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que recordar que ahora nosotros somos partícipes de la naturaleza divina, nos dice en 1 o en 2 de Pedro. Ahora nosotros somos partícipes de la naturaleza divina. Tenemos que despojarnos de todo peso y de pecado. Estos hombres estaban sacando las cosas de la barca, quitando peso para que no se fuera a hundir la barca. Nosotros, para que no nos hundamos en el pecado, para que no nos hundamos en el lodo cenagoso, tenemos que despojarnos de todo peso y de pecado que nos asedia y dejar de estar poniendo nuestra mirada en la riqueza, en las cosas materiales, estar pidiéndole al Señor prosperidad, estar pidiéndole al Señor que te dé una casa, que te dé un carro, que te dé un avión, que te dé un helicóptero, que te dé un barco, que te dé una lancha, lo que sea que le estás pidiendo, sino cosas materiales. Y entendamos que estamos viviendo en los tiempos difíciles que nos dice la palabra. Que nosotros como hijos de Dios tenemos que reconocer cuál es la postura que nosotros como soldados de Cristo tenemos que seguir. Y leímos el primer verso que hablamos, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldado. Lamentablemente muchas veces
Cuando escuchamos predicaciones, queremos escuchar predicaciones de prosperidad. Queremos escuchar predicaciones de cosas buenas, todo bueno, y que todo va a estar bien y que no va a pasar nada malo. Bueno, la palabra, el Señor nos dice, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y también nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos nosotros al reino de los cielos. La palabra también nos dice que si nosotros somos ahora, como nos dice en Gálatas, que ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y entregó su vida por mí. ¿Cómo yo puedo pensar que si Jesús se hizo, el Hijo de Dios se hizo hombre, nació y padeció y sufrió y fue muerto y sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que sufrió y padeció, fue humillado, que nosotros ahora no vamos a tener que pasar por situaciones? El Señor es nuestro amparo y fortaleza. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora en Cristo somos partícipes, no solamente de la victoria, somos también partícipes de los sufrimientos y de los padecimientos. Porque el diablo, el enemigo de Dios, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros no podemos creernos que estamos guardados en una caja de cristal y que allí no nos va a pasar nada. Porque ahora yo soy hija de Dios y ahora no me va a pasar nada. La palabra nos enseña que tenemos que tener cuidado, que tenemos que estar sobrios, que nuestras lámparas tienen que estar llenas de aceite, que tenemos que estar orando en todo tiempo sin cesar, que necesitamos escuchar la palabra de Dios, la palabra de vida. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios. Tenemos que permanecer en la vid verdadera, que es Jesús. Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Tenemos que permanecer en ese capítulo de Juan. Nos dice que nosotros tenemos que permanecer en la vid y en Él y Él en nosotros. Así que sí, vamos a pasar muchos momentos difíciles, muchas pruebas. Y como mencioné, así como en la historia de los Hechos, en el capítulo 27, ellos escucharon un viento suave que sopló, a lo mejor una advertencia liviana. Sí, no, esas cosas tuyas, como tú vas a decir una cosa así, ¿no? Sí, somos el pueblo de Dios. Y nosotros hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero estamos en este mundo y la Escritura nos dice que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Así que también la Escritura nos dice que si el mundo lo aborreció a Él, a nosotros también nos va a aborrecer. Por eso nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta en Jesús. No nos podemos desenfocar. Puestos los ojos en Jesús. Diga conmigo, puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de mi fe. De tu fe. ¿Qué clase de mensajes son los que queremos escuchar? Mensajes peaches and cream, todo color de rosa. No te preocupes, que eso no te va a pasar nada. No te preocupes que no vas a tener ningún problema, no vas a tener tropiezos. Eso es mentira. Claro que vamos a tener tropiezos, claro que vamos a tener problemas, claro que sí. A tal punto que Jesús nos dice, niégate a ti mismo. Muchas veces nos tenemos que negar a nosotros mismos. Muchas veces. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día y sígueme. O sea, cada día nos tenemos que negar a nosotros mismos porque esta carne lo que quiere es contra el espíritu. Es una lucha constante que tenemos, nos dice la palabra del Señor. El espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. ¿Y qué es la carne? Mi humanidad, mis deseos, mis gustos. ¿Qué dice la palabra? Que muchas de ellas, o la mayoría de ellas, por no decir todas, están en contra del espíritu. Pero nosotros necesitamos, para poder permanecer en el Señor, para poder agradar al Señor, para poder
presentarnos ante el Señor como obreros aprobados, necesitamos permanecer en la palabra. No podemos decir, yo te amo, Señor, sí, yo creo en Dios, claro, yo creo en Dios, sí, yo tengo a Dios en mi corazón, yo amo a Dios, yo creo en Dios, sí, y yo hasta voy a la iglesia, sí, también voy a la iglesia. Mira, en la escritura nos dice que Jesús le dijo a unos que vinieron a reclamarle, Señor, pero si en tu nombre yo eché fuera demonios, pero si en tu nombre yo hice, o sea, esos que estaban diciendo, en tu nombre yo hice todas estas cosas, eran de los que estaban ahí en la iglesia. Eran de los que estaban allí, escuchando. Eso no dice nada muchas veces. Ten cuidado. Tengamos cuidado. No nos descuidemos. Todos necesitamos conocer la verdad. Nos guste o no nos guste. Queramos o no queramos. Todos necesitamos escuchar la verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Todos necesitamos escuchar la verdad. Tu familia necesita escuchar la verdad. Tus amigos necesitan escuchar la verdad. Tus vecinos necesitan escuchar la verdad. Tú necesitas escuchar la verdad. Yo necesito escuchar la verdad. Necesitamos la verdad. Jesús, la verdad y la vida. El único camino que lleva al Padre. No nos desenfoquemos, iglesia. Mantengamos nuestra mirada puesta en Jesús. Los mensajes de motivación son buenos, pero no nos podemos quedar ahí, alrededor de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Los mensajes que hablan acerca de la fe son buenos. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero la palabra dice que la fe sin obra es muerta. Nosotros necesitamos ser sobrios y velar. Ser creyentes equilibrados. Mantener un balance. No toda la palabra que yo escucho puede ser una palabra de sobo, de sobarme. Ay, no te preocupes, mamita, que todo va a estar bien. No te preocupes. Tú tienes esa debilidad, pero no te preocupes. No te preocupes. Dios es bueno y Dios es bueno, sí. Pero también es fuego consumidor. Y somos nosotros quien tenemos que negarnos a nosotros mismos. Somos nosotros los que tenemos que procurar vivir una vida en santidad. Jesús nos dijo, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Usted piensa que usted es la única persona que tiene que negarse a un deseo profundo que usted pueda tener? Y que ese deseo profundo que usted tiene no agrada a Dios. ¿Usted se cree que usted es la única persona que tiene que negarse a sí mismo? ¿O usted cede fácilmente porque Dios es bueno? Porque Dios me ama. Sí. Jesús dijo, el que me ama, me oye. El que me ama, obedece mi palabra. El que me ama, se niega a sí mismo y me sigue. No nos engañemos. La palabra dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y a veces nosotros escogemos engañarnos a nosotros mismos. Ezequiel en el capítulo 2 dice la palabra, el versículo 7 al 8, que les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Muchos de nosotros a veces nos negamos, como el pueblo de Israel hizo cuando escuchaba la voz tronante de Dios. No querían escuchar la voz de Dios. Le dijeron a Moisés, no, ve tú y habla con Dios. Habla tú con Dios y después tú vienes y nos cuentas qué fue lo que Dios te dijo. Pero nosotros no. Y dice la palabra que el pueblo de Israel se mantuvo alejado. Y así mucha gente prefiere mantenerse alejada de Dios porque lo que Dios tiene que decirles, porque lo que Dios le demanda es muy fuerte para ellos y ellos no lo quieren escuchar. Está en nuestras manos. Todos nosotros, todos, tenemos que negarnos
a nosotros mismos y no escoger el pecado, no escoger lo malo. La palabra dice que nos tenemos que apartar del mal. Aquellos que invocamos el nombre del Señor, tenemos que apartarnos del mal. No podemos abrazar lo que es mío porque es que yo soy así y yo soy débil y es que yo trato, pero es que no puedo. Pues sigue tratando. Sigue tratando. Dale la oportunidad al Señor. Dale la oportunidad a Jesús para que Jesús te sane. Y deja de estar buscando solamente esas cosas que te favorecen, esas cosas que te hacen sentir bien, que te gusta, que alimenta tu carne. El que siembra para la carne, de la carne va a cegar corrupción, muerte. Pero el que siembra para el espíritu, cosecha vida y vida eterna. En el libro de Juan nos dice, en uno de Primera de Juan, la palabra nos dice que el que cree en Jesús ya ha vencido al pecado. Ya ha vencido. O sea que ya nosotros somos vencedores por medio de Jesús. Somos vencedores. Podemos vencer. Podemos negarnos a nosotros mismos. Podemos no ceder a la tentación. Claro que podemos. Tenemos que esforzarnos más. Esfuérzate más. Esfuérzate más por agradar al Señor. Esfuérzate más por acercarte a Dios. Ay, es que me pongo a leer la Biblia y me quedo dormida. Pues sigue esforzándote, sigue leyendo la Biblia. No quiere decir que a lo mejor el horario que quieres leer la Biblia a las 10 o a las 11 de la noche antes de dormir, no la leas a esa hora ya estás súper cansado. Busca leer la palabra en un horario del día, durante el día, que estás bien alerta, que estás despierta y que puedes ocuparte en leer y escuchar la voz de Dios. Somos nosotros quienes hacemos nuestra agenda. Nadie la hace por nosotros, somos nosotros. Y nosotros le damos prioridad en nuestra agenda a lo que verdaderamente es importante para nosotros. Así que vamos a ocuparnos en esas cosas. No nos podemos descuidar en este tiempo. Todos necesitamos conocer la verdad. Se mantuvieron alejados el pueblo de Israel porque no quería escuchar la voz tronante de Dios, aún viendo los milagros que Dios hizo, aún viendo la sanidad que Dios le proveyó, aún viendo la provisión de alimento que Dios le dio, aún viendo que Dios abrió el mar rojo para que el pueblo de Dios pasara en seco y no les pasara, aún viendo tantos milagros de Dios. Con todos ellos decidieron en un momento estar apartados de Dios. Estar alejados de Dios. Decir, sí, yo quiero en Dios, yo amo a Dios, pero de lejito. No. La palabra dice que tenemos que estar pegados a la vid verdadera. Pegados. Ahí. Nosotros en Él y Él en nosotros. Porque separados de Él nada podemos hacer. El pueblo se mantuvo alejado. Pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. ¿Dónde nos estamos acercando nosotros? ¿Nos estamos manteniendo alejados de Dios o estamos buscando estar cerquita de donde está Dios? Donde Él está. Y dice la palabra en el versículo 22 de Deuteronomio 5. Luego el Señor le ordenó a Moisés que le dijera esto al pueblo de Israel. Ya ustedes vieron que yo les hablé desde el cielo. Así que no hagan ídolos para ponerlos junto a mí. Tampoco deben hacerlos para ustedes. No olvides lo que Dios hace y ha hecho por ti. No honres a otra cosa más que a Dios. La palabra nos dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Acercarnos a Dios. No olvidar, no descuidar nuestra relación con Dios. No estar de lejos y cada vez más de lejos y de lejos y de lejos. No, tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que esforzarnos cada día. Cada día tenemos que esforzarnos. Cada día por orar. Cada día por leer la palabra. Cada día por buscar el rostro del Señor. Cada día. Y te aburre. Y te cansa eso. ¿Cómo así? No puede ser. Somos hijos de Dios. Tenemos que buscar las cosas del reino, las cosas del cielo, las cosas que agradan a Dios.
Y la barca, en el libro de los Hechos, tiraron las anclas. Jesucristo es el ancla que mantiene nuestra barca segura. Solamente Jesús. La palabra de Dios es la lámpara que ilumina y nos guía. En Mateo, el capítulo 11, verso 15, dice la palabra: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué estamos escuchando? ¿Cuáles son esas cosas que estamos escuchando, que estamos respaldando, que estamos favoreciendo? En Romanos 13:11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, es hora de despertarnos del sueño. Es hora de despertarnos del sueño. Dejemos de estar buscando solamente cosas para complacer nuestro oído. Recuerda que la palabra dice que en estos tiempos va a haber comezón de oír. Y cuando la palabra habla de esto, no le está hablando al mundano, le está hablando a la iglesia. Sí, a la iglesia. Va a haber comezón de oír. Y dice que van a haber maestros que van a estar enseñando y predicando cosas conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios intereses, a sus propios deseos, y no conforme a la palabra del Señor. Muchos hoy día, como mencioné, prefieren solo escuchar palabras de motivación, palabras suaves, palabras de ánimo, palabras de provisión, palabras de liberación, palabras de sanidad. Pero cuando Dios los sana, se olvidan y se creen que es porque tú eres más linda, más lindo. Ahora Dios te sanó porque tú sí, que tú te lo mereces. Tú te lo mereces. Ahora vete y vive tu vida y disfruta la vida y haz todo lo que tú quieras. Cumple los deseos de tu corazón. Acuérdate lo que dice la Escritura. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Tengamos cuidado en este tiempo. Este no es un tiempo para que la iglesia se descuide y piense con la carne, piense con los deseos, con las pasiones. Huye de las pasiones juveniles. Este no es un tiempo para estar jugando. Como dice la palabra, el pueblo se levantó a jugar, a entretenerse. No estamos para entretenernos. No necesitamos entretenimiento. Necesitamos estar en el fuego. Necesitamos escuchar la palabra. Necesitamos que si eres justo, sé justo todavía, dice en el libro de Apocalipsis, el último libro de Apocalipsis. El que es santo, santifíquese más todavía, dice la palabra del Señor. El tiempo que estamos viviendo, el día de mañana, no es prometido a nadie. La palabra de Dios es santa, la palabra de Dios es buena. Toda la palabra de Dios es buena, toda. La palabra de ánimo, la palabra de sanidad, la palabra de liberación, la palabra de motivación. Toda la palabra es buena. Pero la palabra que nos corta, la palabra que nos purifica, la palabra que nos santifica, no la podemos ignorar. En este tiempo más que nunca, de eso tenemos que hablar. El mundo habla de motivación también y son muy convincentes. Pero la motivación no te salva. Eso no nos salva, no nos santifica. La motivación no nos purifica. Podemos sentir, no, eso está bueno, esa palabra estaba muy chévere, ¿no? Pero eso no nos acerca a Dios. Tenemos que estar apercibidos, tener los ojos bien abiertos. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Muchos maestros apartarán de la verdad el oído. No, porque eso está bien, no, eso no tiene nada de malo. No. Poco a poco, un poquito de levadura leuda toda la masa.
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La palabra del Señor en este día te invito a que te acerques más de Dios. No descuides el don que Dios ha puesto en ti. Aviva el fuego del don del Espíritu que está en ti. Procura acercarte más a Dios. Cuando vayas a la casa de Dios, procura más escuchar la palabra que proferir palabra de necios. En este tiempo el Señor habla a nuestros corazones y a nuestra vida y dice: estoy a la puerta. Estoy a la puerta y llamo. Ubiquémonos en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Señor, te presento a cada uno de mis hermanos y amigos que han escuchado esta palabra y que escucharán. Te pido, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, abriendo nuestro entendimiento, ayudándonos, Señor, a entender y a internalizar tu palabra que viva y que vive y que penetra lo más profundo de nuestro ser y que discierne las intenciones de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a estar como obreros aprobados ante ti, Señor. Que no tengamos cosa de que avergonzarnos, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a servirte y agradarte en todo tiempo. Que cerremos nuestros oídos a nuestros propios argumentos, Señor. Que podamos cerrar nuestros oídos a los argumentos del mundo, a los argumentos de aquellos, Señor, que quieren confundirnos y desviarnos de tu verdad. Que podamos en este tiempo, Jesús, mantener nuestra mirada puesta en ti, quien eres el autor y el consumador de nuestra fe. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga.